estamos en una nueva entrevista para Voz Media. Vamos a hablar del tema del día, del tema de la semana, que son las elecciones presidenciales en Perú, unas elecciones que son francamente, pero no sé, de infarto. Para hablar de estas elecciones tan impresionantes, nos acompaña Eduardo Divos, que es abogado, que fue asesor del Congreso peruano y que primero lo voy a saludar. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por acompañarnos. Hola Karina, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación y hablaremos con tu audiencia sobre las elecciones peruanas que nos ponen los nervios de punta a todos, a nosotros y a toda la región. Exactamente, pasaron ya 3 días de la segunda vuelta. El país está pendiente de este escrutinio que es, pero de milésimas. Vas mirando y va muy lento y en un empate, pero impresionante. Sinceramente, no se puede creer esto. Si nos lo muestran en una película, no lo podríamos creer. Aparentemente, digamos, la clave la tienen, bueno, las actas que están ahora, vos nos vas a contar, las actas recurridas, el voto en el exterior. Es un proceso que está demandando, sinceramente, una paciencia de la ciudadanía enorme. Entonces, a ver, contanos rápidamente en qué situación estamos hoy, que es como minuto a minuto. Sí, mira, la situación en este momento es más optimista la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular que para Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, que como sabemos es el candidato izquierdista. Aquí en Perú se ha dado algo realmente único, en donde los ciudadanos en el extranjero son los que finalmente han inclinado la balanza. ¿Por qué? Porque Keiko Fujimori va a perder la elección si es que contamos solo el suelo patrio, si es que contamos el Perú. Pero por única vez, tal vez en la historia, quienes han inclinado la balanza son los peruanos en el exterior, especialmente los de los Estados Unidos y el resto de países de América, que han votado mayoritariamente en una composición cercana a un 70-30 por Keiko Fujimori. Y mientras hablamos en este minuto, Keiko Fujimori de ayer, de haber estado perdiendo por 42,000 votos, en este momento se acerca a Sánchez y está a tan solo 4,500 votos. Y esto muy probablemente en la tarde se revierta a favor para Keiko Fujimori y su victoria sería definitiva a partir de ese momento. Claro. A ver, por un lado está el tema de los votos en el exterior que sinceramente están tardando muchísimo. El conteo es demasiado lento. Me gustaría que nos expliques un poquitito qué es lo que pasa, porque también en la primera vuelta se tardó más de un mes para contabilizar una elección que ni siquiera tenía tantos postulantes, ¿no? Sí, no, y mira, lo que sucedió en la primera vuelta y lo que hace que los peruanos ya estemos acostumbrados a un organismo electoral tan lento es que la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, tuvo serias irregularidades, fallas y negligencias institucionales que hicieron que la elección tomase más de un mes en ser declaradas, cuando en Colombia hemos visto la semana pasada que tenían el conteo al 99% al cabo de 3 horas. Los peruanos estuvimos al vilo más de un mes porque hay un proceso mucho más difícil, hubo negligencias institucionales que requirieron que el presidente del organismo sea retirado del cargo. Y ahora lo que hemos visto es que la segunda vuelta, comparada a la primera, ha sido súper eficiente. Tenemos los resultados en 3 días. Así de más acostumbrados estamos los peruanos, ¿no? Y es que tan solo ha habido 2 candidatos en segunda vuelta, como es lo usual, y en la primera tuvimos 36 candidatos presidenciales, ¿no? Y ese es uno de los principales males del sistema político peruano. Tenemos una hiperfragmentación de partidos, ¿no? Habían como 10 partidos de la derecha, 12 de la izquierda y tantos otros, cualquier cosa en medio de ellos, ¿no? Y el voto en el extranjero, que se puede realmente contar de forma digital, se cambió, puesto una ley en el Congreso en el último quinquenio y tiene que llegar físicamente, Karina. Entonces, en este momento estamos esperando que en valija diplomática y o en vuelos comerciales lleguen físicamente las actas desde el exterior, ¿no? De ciudades lejanas
en Europa o en Estados Unidos. Esta mañana llegaron los votos de Los Ángeles, de New Jersey, que hay una comunidad fuerte de peruanos. Primero llegaron los de Miami, pero al tener que esperar las actas en físico es que este proceso se demora. Claro, no, es casi medieval. Más allá de eso, quería consultarte y nombraste las elecciones en Colombia. Cuando uno ve un mapa, suele ver que el voto de la izquierda y la derecha, o no sé, o el centro y la derecha, o el centro y la izquierda, más o menos se agrupan de distintas maneras en las costas, en las ciudades. ¿Cómo es el voto que favorece a Keiko? ¿Cómo es el voto de Aliaga, que de alguna manera uno piensa, él dijo que no llamaba a votar a Keiko, todo lo contrario, pero su voto uno pensaría que va para Keiko? ¿Y cómo es el voto de la izquierda o de esta izquierda tan dura? ¿Cómo se agrupan y dónde se están contando y cuáles actas faltan, digamos? Mira, en Perú tenemos un fenómeno interesante, que a diferencia de la mayoría del mundo, por ejemplo, los Estados Unidos, en el Perú las grandes ciudades, las grandes metrópolis y las ciudades más pobladas y más desarrolladas que se encuentran en la costa, como nuestra capital, de 10 millones de personas sobre las 30 millones de peruanos que somos, votan mayoritariamente hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, el gran foco de Keiko Fujimori y de Rafael López Aliaga en primera vuelta, que fue el candidato que quedó en tercer lugar por muy poquito, concentraron sus votos en la costa y en las grandes ciudades, principalmente Lima. La Sierra Central y principalmente todo el sur, inclusive la costa y la selva sur del Perú, suelen votar hacia la izquierda, y este es un fenómeno que se ha venido dando desde hace más de 30 años. El único que pudo quebrarlo fue Alberto Fujimori, padre de Keiko. ¿No? Hay distintas explicaciones sociológicas, políticas, psicológicas que hacen este factor, pero yo te diría que hay una gran fracción en la política peruana, que es la visión de Lima versus el resto del país, ¿no? O la costa versus la sierra, ¿no? O el centralismo versus el descentralismo, o el indigenismo versus los limeños. Entonces hay una gran división que yo te diría es uno de los principales males endémicos de la política peruana, que hayan hecho que esta elección se defina por tan poco, y es que los peruanos realmente estamos divididos, tanto así que tuvieron que venir los peruanos en el exterior para salvar y definir realmente un poco la cosa. Claro, en ese sentido, es importante, y lo acabas de decir, que está la llave, la definición está en manos de los votos que vienen del exterior. Si, como digamos, están los pronósticos, todo esto está en condicional y viendo qué pasa, pero si como están los pronósticos, Keiko se quedara con la presidencia, sería una presidente, digamos, que tiene más apoyo, o un gran apoyo en quienes están en la diáspora y menor en el territorio. ¿Cómo es eso? ¿Cuán gobernable es eso? ¿Cuán comprensible es eso? Porque, sinceramente, a estas alturas y con un empate tan clavado, uno piensa, bueno, pero esto no es gobernable. Así es una muy buena pregunta, y de hecho vale la pena alertar a todos a quienes te ven, Karina, que la izquierda estaría iniciando una serie de protestas para esta semana o para cuando Keiko Fujimori tome el poder, que pues buscan generar violencia y desestabilizar y hacer quedar a la nueva autoridad como poco democrática, o que ahuyenta las protestas pacíficas y quiebra los derechos humanos, ¿no? Tenemos que estar muy vigilantes de eso, y pues las fuerzas del orden peruano deben de estar muy vigilantes en ese sentido, ¿no? Porque a la izquierda anteriormente, cuando Dina Boluarte entró al poder, jugó esta carta, ¿no? Hubo muertes lamentables, pero que en Washington, D.C. o en Bruselas querían hacer sonar como si el Perú viviese una dictadura autoritaria, cosa que no fue el caso, ¿no? Keiko Fujimori la va a tener muy difícil.
el Congreso está dividido, en el Senado la derecha tendrá una primera minoría, y el caso va a ser más difícil aún en la Cámara de Diputados, en donde se necesitan de nuevos partidos de centro que han surgido, quienes se dice serán los fieles de la balanza, y dice que algunas veces votarán con la derecha, otras con la izquierda. Entonces vamos a ver cómo va eso. Va a ser realmente complicado que Keiko pueda aprobar fácilmente paquetes de reforma. Tendrá que transar con estos partidos. Y un dato y último dato que te daré sobre esta pregunta es que en octubre tendremos elecciones municipales y regionales, de las cuales depende mucho la gobernabilidad que tendrá Keiko Fujimori, pues los gobiernos regionales tienen mucha autonomía y mucha autoridad sobre su propio financiamiento. Son los gobiernos regionales que construyen colegios, autopistas y hospitales, ¿no? Pero históricamente han tenido altos índices de corrupción, de poca ejecución de presupuesto público, incluso en zonas que son riquísimas por los yacimientos mineros que tenemos en el país, pero que no saben ejecutarlos o que se pierden en el camino y terminan echándole la culpa a Lima, al centralismo, al Ministerio de Economía y Finanzas en Lima, cuando realmente el problema está en las regiones. Entonces tiene que darse todo eso y esperemos que Keiko pueda realmente tener un movimiento eficaz en estos meses que le quedan para completar el resto de la película que se dará en las elecciones municipales y regionales venideras. Te quiero preguntar precisamente sobre el Congreso, pero antes tenemos algo muy importante que contarles. ¿Buscas una opción sencilla y accesible para el servicio de salud para vos y tu familia? Con Vos Salud obtenés atención médica 24/7, cuidado urgente, salud mental y mucho más, sin complicaciones ni sorpresas en la factura. En Vos conocemos las necesidades de la comunidad hispana en Estados Unidos. Por eso nos hemos aliado con Lassie Health para ofrecer a nuestra audiencia membresías que incluyen consultas virtuales ilimitadas, descuentos en pruebas, especialistas, procedimientos y más de 400 medicamentos totalmente gratis. Todo desde un plan simple y transparente que podés cancelar cuando vos quieras. Visita ahora salud.vos.us, también ubicado en el texto de la descripción de este video o en el código QR que vas a ver en breve en la pantalla, y encontrar el plan ideal para vos y tu familia. Tu salud en tus manos. No te quedes afuera. Te invitamos a descargar la aplicación de Voz Media y llevar nuestra cobertura con vos en tu teléfono. Con la app de Voz Media siempre vas a estar al tanto de los acontecimientos más importantes que ocurren en Estados Unidos y en Latinoamérica, con reportajes y análisis disponibles en inglés y en español. La app de Voz Media la vas a encontrar en Google Play y en la App Store. El Congreso, porque el Congreso fue protagonista en los últimos años de la destitución de muchos presidentes peruanos. De hecho, está prácticamente instalado el tema de que, bueno, ¿cuánto dura un presidente peruano? ¿Cómo está el Congreso ahora? ¿Cuál es la composición? Vos me decís, hay mucho de centro, pero ¿cuál es la posibilidad, tanto si gana Sánchez como si gana Keiko, de que este círculo, esta constante, también protagonizada por el partido de Keiko, digámoslo, ¿no? De destituciones pueda llegar a un cambio y a que tenga cierta normalidad una administración y una gestión, ¿no? A lo largo, de todo el tiempo para el que es elegida. Así es, mira, y la gran cifra, Karina, que realmente es espantosa y de vergüenza para los peruanos que nos escuchan en el exterior como ustedes, hemos tenido 6 presidentes en 10 años, ¿no? Creo que Keiko sería la séptima, ¿no? Entonces, esto realmente es una paradoja en donde los peruanos vivimos en una tremenda inestabilidad política, pero una suerte de decencia económica y estabilidad, que ese es otro factor, dado el buen desempeño de las autoridades macroeconómicas, como el presidente del Banco Central, y gracias a Dios no tenemos inflación ni corrida de inversiones. Crecemos a un 3% al año, pero Perú tiene un potencial para crecer de 6 a 7 inclusive, ¿no? Yendo a tu pregunta, el Congreso ha vuelto a un sistema bicameral, luego desde el año 1993, que fue la constitución que promovió el presidente Keiko Alberto Fujimori. Funcionó en su lugar
y tiempo el unicameralismo, pero justamente uno de los incentivos que tuvo el Congreso que se va de aprobar una bicameralidad es darle un poco de estabilidad a la política, ¿no? Ahora que se viene el Mundial, el deporte peruano, dicen, no ha sido el fútbol, sino el de vacar, censurar, interpelar a los ministros y estar en una constante fricción ejecutivo versus legislativo, ¿no? Además de la eminente judicialización de la política que hemos tenido. Se supone que la Cámara de Senadores será pues la Cámara reflexiva que atempere y aligere pues los ímpetus de los diputados, que son la Cámara de Control Político, pero que las decisiones como las censuras y otorgar las cuestiones de confianza se tienen que dar de manera entre las dos cámaras. Entonces, esperamos que este nuevo sistema que se ha puesto en su lugar, además de la conformidad partida que tiene el Congreso, pues sean ya no el campo de cultivo que han tenido todos estos momentos y crispaciones y peleas lamentables que hemos tenido entre los partidos políticos con ejecutivos que no eran suyos. Ese ha sido la espada de Damocles de la democracia peruana. Los presidentes no tenían representación en el Congreso, ¿no? Una representación muy débil. Vos comentaste recién la posibilidad de que la izquierda no tome a bien una derrota, sobre todo además en este escenario tan ajustado, y comience a hacer lo que te consulto, lo que está haciendo ahora en Bolivia. ¿Cómo ves esa situación y qué posibilidades, digamos, de que esto se regionalice? Mira, es realmente paradójico cómo la izquierda señalaba a Rafael López Aliaga Porqui como el que señalaba los fraudes y están diciendo que la izquierda ahora le está pidiendo a Rafael prestados los carteles en los cuales señalaba el fraude, ¿no? Qué fácil haber tenido ese discurso hace tan solo unas semanas y ahora la izquierda es la que proclama el fraude, ¿no? Se verá en estas semanas qué va a suceder. Realmente deseamos que no sean protestas violentas, pero es muy probable que agentes desde el sur, asusadores profesionales, pues estén llamando a marchas que todos sabemos cómo terminan en protestas violentas en el centro de Lima. Antes han habido revueltas, han incendiado edificios. Lo de Bolivia ha sido tremendo y yo creo que va a servir un ejemplo para la izquierda y van a querer hacer lo mismo. Finalmente Rodrigo Paz en Bolivia está resistiendo, pero no ha sido nada fácil. Estas protestas pueden suceder ahora, inclusive antes de que Keiko tome juramento el 28 de julio, que es nuestra fiesta nacional, pero incluso no se descartan este tipo de protestas en los primeros meses del gobierno y traten de hacer una suerte de bolivianización de la política peruana, ¿no? Estamos hablando del Congreso, no puedo dejar de preguntarte sobre el legado Fujimori, porque además de todo lo que estamos diciendo, que es lo que va a recibir en caso de que Keiko, según los pronósticos y lo que estamos viendo, termine siendo finalmente presidente, va a recibir toda esa terrible herencia, todo lo que ocurrió con Castillo, todo lo que ocurrió después con Bolívar, todo esto, más cargar ella con el legado y digamos, lo que el mundo recuerda de Fujimori, la situación de Fujimori en los últimos tiempos. ¿Cómo ves a Keiko? ¿Qué sabemos de lo que puede pasar con Keiko? ¿Qué imaginas? ¿Le pesa este legado o no le pesa? Mira, Karina, el legado de Fujimori es polarizante. Pero si algo es cierto es que Fujimori, al recibir el poder luego de muchos años de terrorismo, hiperinflación a 4 dígitos, colas en los comercios y racionamiento de alimento al mismo estilo de Venezuela o Cuba en la actualidad, es que Fujimori salvó a mi generación de pasar por lo mismo que pasaron mis padres y abuelos,
¿no? Años en donde los peruanos tuvieron que emigrar, en donde ponían lo que se llamaban los coches bombas, y realmente sufrimos un terrorismo brutal en el país a causa de guerrillas marxistas de izquierda. Y Fujimori tuvo a bien resolver estos problemas que eran irresolvibles, pero él lo pudo hacer. Entonces Fujimori recibe un legado, pues, positivo, pero además con mucha carga política, porque luego Fujimori tuvo muchísimas acusaciones de corrupción y de quebrantamiento de derechos humanos que le llevaron a la cárcel y pasar sus últimos días en la cárcel, o con una libertad condicional que le dio el presidente Kuczynski. No obstante, la izquierda votó por Fujimori. Esto es un dato que no mucho se sabe, pero la izquierda, en lugar de votar por Vargas Llosa en el 90, apoyó a Fujimori, solo que le soltó la mano después, ¿no? Pero Keiko ha hecho las paces con el legado de su padre, por ejemplo, las políticas de su padre, y tenerlo presente en su campaña no fue algo que hizo en el 2021 ni en el 2016. Esto tal vez vino a propósito del fallecimiento de su padre, pero yo creo que Keiko entra a la presidencia en una edad madura, con una buena camada de parlamentarios y asesores que han, pues, tenido experiencia en la política, y ella misma más en paz con lo que es el legado de su padre, que yo creo una amplia mayoría considera positivo. Entonces, era el momento, era la cuarta vez, y Keiko Fujimori creo que va a actuar de la mejor manera. Y esto me lleva a consultarte, Keiko, el eventual regreso al fujimorismo y un giro de Perú hacia políticas de mercado, una agenda basada en la seguridad, en el combate contra el narco y demás. ¿Cómo está eso hacia la región? Específicamente te pregunto respecto de Estados Unidos. ¿Qué contactos, qué acuerdos, qué posibilidades ves a una relación bilateral más próspera que obviamente que lo que había con la administración anterior y con los vecinos? Mira, la relación peruano-estadounidense es clave y definitivamente positiva. Desde el establecimiento del puerto de Chancay en el Perú por los chinos, pues hemos cobrado cierta relevancia, ¿no? Casi como Panamá con su canal, nosotros teníamos el puerto chino de Chancay. Fujimori aún tiene que hacer muchas reformas de segundo piso. Si bien su padre puso las bases para reinsertar al Perú al sistema económico mundial, hay muchas cosas que quedan por hacer. Todavía tenemos empresas públicas deficitarias, un altísimo nivel de informalidad en el Perú, cerca del 80%, dado que los costos para ser formal son altísimos. El comerciante común y corriente pequeño prefiere estar en la informalidad. Entonces hay muchas reformas a nivel económico y, como tú has dicho, a nivel de seguridad tenemos una crisis de extorsiones nunca antes vista. El presidente Trump ha tenido a bien nominar al Perú como un embajador político, que ha llegado al Perú hace unos pocos meses, a un señor que se llama Bernie Navarro, que es muy cercano al secretario de Estado Marco Rubio. De hecho, son amigos personales desde la Florida, y desde que pisó tierra el embajador Navarro ha tenido un papel muy relevante, muy visible y muy activo en la política peruana. No una política muy estilo Donald Trump, que pues ha dado un giro de tuerca total a los embajadores típicos que teníamos en el Perú, que estaban más enfocados en ayudar causas progresistas. No, pues Bernie está full metido en el tema de seguridad, full metido en el tema de inteligencia, en el tema geopolítico, pues China es un interés o un, digamos, adversario de acuerdo a su último plan estratégico que aprobó Donald Trump. Entonces, yo creo que estamos en un estupendo momento y sería realista creer que Marco Rubio podría visitar Perú muy pronto, antes de que acabe este año. Entonces, que haya ganado Keiko Fujimori las elecciones ha sido realmente espectacular, y creo que se van a apuntalar aún más las relaciones Perú-Estados Unidos, que de hecho este año han cumplido 200 años,
y pues estamos en un movimiento regional, nos sumamos al movimiento regional de candidatos de derecha que van ganando, que esperemos nuestros hermanos colombianos se sumen muy pronto y también los brasileros en octubre. ¿Cómo ves la relación con Argentina, con Chile? ¿Te parece que se puede consolidar respecto de esta incertidumbre que estamos viendo y de esta inestabilidad, que se puede consolidar un bloque pro-occidental? Lo que estás diciendo de Colombia lo vamos a saber en pocos días. Se trata también de un proceso muy complicado, porque sabemos que la izquierda no se va fácil, no se va tranquila, pero ¿te parece que es posible un bloque de esas características? Te pregunto eso y no te molesto más, a la espera de ver qué pasa, porque se sigue achicando, a medida que hablamos con ustedes, se sigue achicando la brecha entre Keiko y Sánchez. Mira, definitivamente, para empezar creo que tenemos que mejorar nuestra relación con nuestros países vecinos. Yo creo que automáticamente se reactivará una relación con Bolivia y Ecuador, que además son muy sensibles, dada la frontera que tenemos entre Bolivia y el Perú. Hay mucho contrabando, tráfico ilegal de oro y de minerales. Y un dato no menor, los padres de Keiko Fujimori y de Rodrigo Paz eran amigos, han sido presidentes contemporáneos. Lo mismo Daniel Noboa, que es hijo de bueno, no llegó a ser presidente, pero un político con mucha notoriedad. Yo creo que el enfoque y la amistad peruano-chilena también se va a restablecer. Un hecho no menor es que Keiko Fujimori, siendo candidata, estuvo presente en la ascensión al cargo del presidente José Antonio Kast. Tiene mucha afinidad con los partidos políticos de la derecha ya, como Renovación o la UDI, y con el presidente Kast ya hay una amistad. Y pensando en la Argentina, yo cuando leo, digamos, cuando se han profundizado las reformas económicas que está realizando el presidente Milei, muy positivas para la sociedad argentina, pienso en el Perú de los años 90, en las propias reformas que hizo Carlos Boloña, que fue un ministro de Economía de Fujimori, o las reformas que se hicieron en la autonomía del Banco Central. Lo que está haciendo Milei es muy parecido a lo que hizo Fujimori en el Perú de los 90, y creo que no mucha gente está hablando de eso. No sé si el ministro de Economía o de Finanzas de Milei tiene ello como inspiración. Sé que nuestro presidente del Banco Central, Velarde, es reconocido en Argentina, pero veo un símil, una hermandad económica hacia la apertura de los mercados y hacia la facilitación del comercio, que pues sería una base fuerte para que Keiko Fujimori y Milei realmente profundicen las relaciones entre nuestros países que son hermanos. Yo te agradezco muchísimo, Eduardo Divo, por habernos acompañado, por habernos explicado esto. El mundo está mirando qué pasa con esas elecciones. Perú es muy importante. Insisto, es muy importante obviamente para los peruanos y para terminar con esta racha de inestabilidad y de gobiernos alocados como el que padecieron con Castillo, pero también es muy importante para la región. Así que les deseamos lo mejor, esperemos a ver los resultados y nos vemos en la próxima, Eduardo. Hasta luego. Muchísimas gracias, Karina, a ti y a tu equipo. Ha sido un gran gusto estar con ustedes.